Hola, bienvenidos a la prepa de motilidad del sistema digestivo, en donde vamos a abarcar las distintas partes de este tema, iniciando con las generalidades de la actividad motora, luego vamos a pasar con la parte de la motilidad oral, esofágica y gástrica. Para iniciar, tenemos que saber que el tracto gastrointestinal tiene como función principal el movimiento continuo de los alimentos para su digestión, absorción y excreción. Su actividad motora se va a sustentar en unas características anatómicas y eléctricas muy particulares que vamos a estudiar a continuación, por lo que vamos a iniciar hablando sobre la anatomía y la función eléctrica del músculo liso. Una de las características más importantes de las células musculares lisas es su funcionamiento como sin sitio. Esta característica le va a conferir al músculo la capacidad de contraerse de forma unificada. Como vimos en las unidades anteriores, a partir de estas uniones gap o de hendidura, van a existir canales que van a comunicar el citoplasma de las distintas células, por lo que esto va a permitir que estén conectadas eléctricamente, por lo que todas las señales eléctricas y los cambios iónicos van a viajar rápidamente de una célula a otra, lo que va a permitir un acoplamiento tanto químico como eléctrico muy rápido. Entonces, todas las contracciones musculares se van a generar en bloque y, muy importante, de forma sincronizada. Esta actividad va a venir dada no solo por las células musculares lisas, sino por las células marcapasos. Entonces, aquí cabe destacar las células intersticiales de Cajal, que se van a ubicar entre las dos capas musculares del tracto gastrointestinal. Estas van a ser importantes porque, como veremos, van a generar ondas lentas que son un ritmo basal. Van a ser generadas intrínsecamente por estas células de Cajal y actuarán como un marcapasos, por lo que van a sufrir cambios cíclicos en el potencial de membrana, generando despolarizaciones de intensidad y frecuencia variable según el segmento del tracto gastrointestinal que estemos evaluando. Entonces, estas ondas lentas no son verdaderos potenciales de acción, sino que van a ser despolarizaciones pequeñas y regulares del potencial de membrana en reposo. Sin embargo, a pesar de que no van a generar una contracción, digamos, importante, ellas son la base para que se den los potenciales de acción verdaderos como los potenciales de espiga que veremos más adelante. Entonces, estas ondas lentas se van a generar de forma espontánea y se van a propagar distalmente. Entonces, acá vemos que a nivel, o sea, ¿dónde van a estar generadas? A nivel del estómago proximal, del duodeno proximal, la porción media del colon, y cada una va a tener diferentes patrones de frecuencia. Entonces, estas ondas lentas van a generar contracción bajo ciertas circunstancias o bajo ciertas condiciones que vamos a ver. ¿Cuáles son las condiciones para que entonces estas ondas lentas puedan generar una actividad motora? En un inicio tenemos que la actividad mecánica puede ser simplemente en reposo y esto se debe a que existe un tono, pero que exista un tono muscular no implica que haya contracción. Para esto tenemos que considerar dos tipos de umbrales. Un umbral contráctil que generará una contracción débil al alcanzarse y un umbral eléctrico que será capaz de generar una contracción intensa, que es lo que vemos a continuación. Las ondas lentas van a tener, dependiendo del segmento que se estudie, un ritmo constante. Por ejemplo, en el estómago serían 3 ondas por minuto, pero en el duodeno son 12 ondas por minuto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la despolarización de esta onda lenta alcanza el umbral contráctil, vamos a ser capaces de producir una contracción débil, en donde no hay un potencial de acción como el que conocemos. Sin embargo, cuando se alcanza unos valores menos negativos, como será el del umbral eléctrico en menos 40 milivoltios, sí se van a disparar unos potenciales de acción, denominados potenciales en espiga, que como podemos ver están en la cresta de esta onda lenta y son las capaces de generar contracciones intensas de la musculatura.
recordemos cómo se llega a dar esta contracción, en donde primero ocurre la despolarización, luego está la apertura de los canales de calcio voltaje dependientes, ingresa calcio a la célula y a partir de distintos mecanismos em, es que se da la contracción que, como habíamos comentado, dependiendo del umbral que se alcance o se exceda, va a traer como consecuencia una contracción débil o intensa. Aparte de esto, que como estamos comentando, existe una actividad basal, también va a haber un control nervioso y factores moduladores desde el punto de vista hormonal. ¿Cuáles son estos factores? Vamos a tener factores estimuladores y factores inhibidores. En primer lugar, los dos grandes sistemas que son importantes son el sistema nervioso autónomo, en donde el principal desde el punto de vista estimulador es el parasimpático, y el sistema nervioso entérico, en donde el intestino posee su propio sistema nervioso que va a estar compuesto por un plexo mientérico de Auerbach que controla los movimientos y un plexo submucoso de Meissner que controla la secreción basal. Entonces, retomando, los factores estimuladores van a ser, por una parte, la estimulación parasimpática, la otra sería la distensión muscular que viene dada por la presencia del bolo alimenticio o del alimento en segmentos del tracto gastrointestinal. Entonces, esta distensión se considera como un estimulador. También tenemos hormonas como la gastrina que hacen el potencial menos negativo, aumentando la motilidad. Entonces, esto genera la despolarización a partir de un aumento de la excitabilidad de la célula muscular y además aumenta la amplitud y la duración de la meseta de la onda lenta. Entre los factores inhibidores vamos a tener la noradrenalina, la adrenalina, que son derivadas de la estimulación simpática, que como forman parte de la lucha o huida, pues entonces desde el punto de vista de la supervivencia no va a darse prioridad a toda esta parte de absorción y motilidad del contenido alimentario, sino que por el contrario se inhibe, lo que va entonces a bloquear el movimiento de dichos alimentos. Entonces, si por una parte estábamos aumentando la amplitud y la excitabilidad, a partir de la estimulación simpática, tenemos disminución de la amplitud y disminución de la excitabilidad. Otro aspecto sobre la actividad motora es la característica de la actividad contráctil del músculo del tracto gastrointestinal, en donde la frecuencia y el número de potenciales de acción van a determinar la intensidad y la duración de la contracción muscular. Es decir, el evento mecánico que corresponde a la contracción del músculo depende de el número y frecuencia de potenciales de acción que se generen previamente. Entonces, mientras mayor sea la frecuencia de las ondas lentas, que son este ritmo de base que sirve para posteriormente, al alcanzar un umbral, disparar una serie de potenciales de acción, son los que van a determinar la frecuencia máxima a la cual se puede contraer el músculo. Es decir, si tengo muchas ondas lentas pues que alcancen el umbral, ya sea contráctil o el umbral eléctrico, mientras más sean estas ondas en el tiempo, implicarán que las veces en el tiempo que se contraiga el músculo, pues va a ser también mayor. Y recordemos que este es el valor con el cual van a aparecer los potenciales en espiga responsables de una contracción mucho más intensa del músculo liso. Con respecto a los tipos de actividad motora, vamos a tener a la motilidad o el movimiento de propulsión, el cual es un desplazamiento del contenido para optimizar la digestión, absorción y posteriormente eliminación de los materiales de desecho.
Tenemos la trituración, que es el desmenuzamiento fino que facilita el tránsito e incrementa la superficie para la acción enzimática. Luego, la mezcla, que promueve el contacto del quimo con la mucosa intestinal para su digestión, absorción y también ayuda en la formación de las heces. Luego tenemos la parte de depósito, que como su nombre lo indica, se refiere al almacenamiento, que bien puede ser de los alimentos o de las heces en el estómago o el intestino grueso, respectivamente. Y estos son los dos únicos sitios en donde se cumple esta función de depósito. Como parte de los movimientos de propulsión tenemos a la peristalsis, el cual es un movimiento controlado que va a desplazar el contenido luminal a lo largo del tracto digestivo en sentido distal, que quiere decir que siempre va a impulsar este bolo alimenticio hacia adelante. Y para ello se van a distinguir dos segmentos en relación a donde se encuentra el bolo alimenticio. Un segmento propulsivo que se encuentra, digamos, proximal, que va a consistir en la aparición de un anillo contráctil donde unas neuronas motoras van a estimular su contracción para que este bolo alimenticio sea empujado hacia adelante, y para que esto sea posible, tiene que acompañarse de una relajación distal, que sería el segmento receptivo, en donde otras neuronas motoras van a relajar ese segmento muscular para poder recibirlo. Y esto es lo que va a permitir que exista un desplazamiento del contenido desde un sentido oral hasta un sentido caudal. Esta actividad peristáltica se desplaza de forma progresiva a distancias cortas. Entonces, vemos que es progresivo porque el segmento receptivo luego se va a convertir en un segmento propulsivo, con la finalidad de que este alimento pueda pasar por todos los segmentos y poder mezclarse, absorberse y formar las heces para su eliminación. Ahora, ¿cómo se controla la peristalsis? Viene dada por el sistema nervioso entérico, que es propio de este sistema. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de reflejos mientéricos. Para entender esto, porque parece como un gráfico un poco complicado, primero vamos desde lo más sencillo, en donde acá tenemos un corte que nos permite ver em, las distintas capas desde lo interno, que sería la luz del tracto, hacia las distintas capas progresivas a la parte más externa. Entonces, vemos que hay dos estímulos importantes que van a promover el movimiento y la contracción de parte de la pared, que va a ser un estímulo mucoso y la distensión que ejerce el bolo alimenticio sobre las paredes de este segmento. Entonces, como vemos acá, la irritación de la mucosa y la distensión van a ser percibidos por una neurona sensitiva intrínseca. Entonces, esta neurona se va a comunicar con dos interneuronas. Una que va a ser proximal a este bolo alimenticio, que va a enviar una señal hacia una neurona eferente excitatoria, que lo que va a hacer es que a partir de la secreción de acetilcolina o sustancia P, permite darle esta señal al músculo para su contracción. Es decir, que toda esta parte corresponde al segmento propulsivo, pero como habíamos dicho, esta contracción tiene que estar acompañada de una relajación distal. ¿Cómo se hace? A partir del reflejo inhibitorio descendente, en donde una interneurona envía una señal hacia la neurona eferente inhibitoria, que a partir de sus mediadores como son el óxido nítrico, el ATP y el péptido intestinal vasoactivo, van a inducir la relajación distal de este músculo para poder permitir el desplazamiento del bolo alimenticio. Entonces, todo esto
Esta coordinación, tanto excitatoria como inhibitoria, es lo que constituye o se conoce como la ley del intestino. El siguiente movimiento funcional corresponde a los movimientos de segmentación, que son también movimientos de mezcla. Estos se van a producir de forma simultánea a lo largo de todo el intestino, frecuentemente y de forma alterna. Es decir, que van a ser contracciones locales en forma de anillo que van a permitir la mezcla del contenido alimentario con las secreciones digestivas. Además, esto va a retrasar el desplazamiento, permitiendo que haya un mayor tiempo de contacto entre el quimo con las superficies mucosas, permitiendo tanto la digestión como la absorción. Entonces, este movimiento va a ser una triada que se repite y tendremos entonces un segmento receptivo, un segmento retropulsivo y nuevamente un segmento receptivo. Entonces tendremos una propulsión bidireccional que, a pesar de que retrase el desplazamiento del contenido luminal, va a promover que exista la absorción de este contenido por parte de los enterocitos y las otras células que tapizan el interior del, por ejemplo, del intestino delgado. Luego tenemos la contracción tónica. Este es el mantenimiento de una contracción continua que regula el paso de los alimentos. Entonces, esta contracción sostenida tiene una intensidad variable y va a estar modulada por una vía nerviosa. Es característico de los esfínteres y del estómago proximal. Entonces, en condiciones fisiológicas, los esfínteres se van a encontrar cerrados porque existe esta contracción tónica. ¿Cómo? Porque las neuronas inhibitoras van a estar inactivas. Esto permite que se separen los segmentos y evita el reflujo del contenido. Un ejemplo de que esto falle es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en donde el esfínter esofágico inferior o distal no cumple con esto, es decir, está relajado y ese contenido alimenticio junto con todas las secreciones y el característico pH ácido del estómago pasa a la parte distal del esófago, erosionando el epitelio y generando signos y síntomas de disconfort en el paciente, que si es sostenido en el tiempo puede traer otro tipo de patologías como una metaplasia que genere el esófago de Barrett. Esto es en el caso de que no se cumpla la contracción tónica permanente, específicamente en el esfínter esofágico inferior, pero lo fisiológico es que se encuentre cerrado. Entonces, a partir de distintos factores, como el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico, las neuronas inhibidoras se activan, relajan este esfínter de forma temporal y van a permitir el paso del alimento hacia el siguiente segmento, que en este caso sería del esófago hacia el estómago. La masticación, pues, es el conjunto de movimientos voluntarios y coordinados realizados por los músculos masticatorios con la finalidad de desmenuzar los alimentos de forma fina, triturarlos y mezclarlos con la saliva para formar el bolo alimenticio, que es una masa semifluida y la eficacia de la masticación es muy importante porque es la que va a estimular la secreción salival, va a maximizar la disponibilidad de los nutrientes que componen el alimento, incrementa la superficie de exposición del alimento a las enzimas digestivas, facilita el tránsito y previene el daño mecánico sobre el revestimiento epitelial del tracto gastrointestinal. Muy importante, facilita la digestión del alimento. Y ahora vamos a pasar a la deglución.
la cual va a constar de una fase oral, una fase faríngea y esofágica. En primer lugar, esta es una secuencia coordinada de eventos motores que va a impulsar el alimento desde la boca hacia el estómago y empieza con una fase voluntaria, en donde la lengua aísla el bolo alimenticio y lo va a empujar hacia arriba contra el paladar y hacia atrás para poder deslizarlo sobre la faringe. A partir de este momento, en donde se pasa a las otras fases, el proceso de la deglución va a ser una actividad refleja, a diferencia de la parte dentro de la cavidad bucal o la cavidad oral, en donde es un proceso o una fase voluntaria. Entre las estructuras y funciones implicadas, vamos a tener el esófago, considerando sus distintos esfínteres, en donde el superior va a proteger las vías aéreas del material deglutido y del reflujo gástrico, evita el paso de aire al esófago, también va a regular la entrada del alimento al mismo. El inferior se encarga de regular la entrada y también lo protege del reflujo gástrico, como lo comentamos anteriormente. Y justamente pues el segmento que va a conectar estas dos partes sería todo el cuerpo del esófago, porque pues permite el transporte de este bolo alimenticio. Pasando ahora a la fase faríngea, el bolo, al entrar en la faringe y estimular las áreas pilares, el centro de la deglución en el tronco encefálico va a disparar una serie de eventos automáticos rápidos, que de hecho dura menos de un segundo, en donde se eleva el paladar blando, cerrando la nasofaringe, asciende la faringe con cierre de la epiglotis, lo que protege a las vías respiratorias, y luego ocurre la relajación del esfínter esofágico superior. Inmediatamente va a iniciar la fase esofágica, en donde volvemos a mencionar todo el tema de la peristalsis. Bien, en cuanto a la fase esofágica de la deglución, esta corresponde al desplazamiento del bolo alimenticio desde el esfínter esofágico superior hacia el estómago. Y todo va a iniciar con el reflejo de la deglución. En principio, cuando esta estimulación de la faringe ocurre, pues se van a relajar tanto los esfínteres como el estómago proximal. Entonces vemos que primero ocurre este aumento de la presión en la faringe, hay una disminución del tono del esfínter esofágico superior, llegando casi a cero, y luego, después del ingreso del bolo al esófago, se cierra, que está representado con este pico posterior. Luego de esto, vemos las ondas peristálticas primarias a lo largo de todo el cuerpo del esófago, y esta está registrada en 3 segmentos diferentes: la porción superior, la porción media y la porción inferior, en donde progresivamente la onda se va desplazando. Esto con la finalidad de que se empuje el bolo alimenticio a lo largo del esófago. Algo importante es que, como habíamos comentado, desde la estimulación de la faringe ya se va a relajar el esfínter esofágico inferior. Entonces, durante todo este proceso se encuentra relajado. Vean cómo la presión cayó desde su contracción tónica, disminuye durante todo este desplazamiento. Luego, cuando el bolo finalmente entra al estómago, vemos cómo aumenta nuevamente el tono del esfínter, y esto lo que hace es que actúa como una barrera antirreflujo. Aparte de eso, vemos cómo la contracción tónica del estómago proximal también disminuye durante todo este proceso de transporte, y una vez ingresa, vuelve a su tono basal. Entonces, toda esta fase
de, de la deglución desde el punto de vista esofágico viene dado por dos tipos de peristalsis. Una peristalsis primaria, que es una onda de contracción continua que se origina en la faringe, recorre el esófago y va a empujar el bolo hasta el estómago en un lapso de 5 a 10 segundos. Esta se va a propagar en una velocidad determinada, independientemente del desplazamiento del bolo alimenticio, y, muy importante, está controlada por el centro de la deglución. En cambio, la peristalsis secundaria es un mecanismo que va a actuar de forma independiente al centro de la deglución y constituye una respuesta local. Si esta onda primaria llega a fallar, entonces esta peristalsis secundaria se va a encargar de limpiar todo el alimento que se mantuvo atascado, y justamente el estímulo que permite la, la propagación de estas ondas peristálticas secundarias es que el alimento genera una distensión muscular que va a ser captado por mecanorreceptores, que son los que desencadenan las ondas, y va a permitir que se vacíe el resto del alimento ingerido a partir de constantes ondas secundarias locales. Entonces estas ondas se van a mantener hasta que ocurra el vaciamiento del esófago. Ahora, ¿qué ocurre cuando esta peristalsis secundaria falla? Lo que va a suceder es que el alimento se va a mantener, eh, digamos, atascado en el esófago. O sea, no va a poder dirigirse correctamente hacia el estómago porque la respuesta local o el mecanismo de rescate que existe para la peristalsis primaria no está funcionando, lo que va a conllevar a que la persona tenga un reflujo del alimento, o que por el contrario tenga una sensación de incomodidad desde el punto de vista torácico, ¿ok? Eso es lo que ocurriría ante una falla de la peristalsis secundaria. Bueno, con respecto a la integración de tanto la fase faríngea como esofágica, todo esto va a venir dado gracias a el centro de la deglución. Entonces, va a iniciar con un estímulo que corresponde al alimento dentro de la faringe. Entonces, este contacto y esta distensión va a activar o va a ser percibido por parte de los mecanorreceptores, quienes van a transmitir toda esta información y señal eléctrica a través de los pares craneales 10, 5 y 9. Es decir, estas van a ser las vías aferentes que van a llevar o van a conducir la información de que está iniciando este proceso hacia el centro de la deglución en el tronco o tallo encefálico. Entonces, a partir de este estímulo, se integra la información a nivel del tallo, y van a ocurrir dos cosas coordinadas, que son una inhibición transitoria del centro de la respiración para evitar que el contenido del alimento llegue a las vías aéreas y por lo tanto haya una broncoaspiración, y por otra parte hay una respuesta a través de otros pares craneales que constituyen la vía eferente, los cuales, según su territorio de inervación, van a actuar sobre la faringe, la laringe, el esófago y el estómago proximal. Entonces, esto junto con los reflejos intrínsecos van a poder promover la onda peristáltica, la contracción y relajación ordenada para que el alimento llegue de forma correcta al estómago proximal. Ahora, ¿qué ocurre si se produce una falla a nivel de la deglución, o sea, del centro de la deglución? Aquí tendríamos que separar
todo este proceso en la fase faríngea y la fase esofágica. A pesar de que sabemos que se mantiene la peristalsis secundaria y que esta es motivada por un estímulo local y por lo tanto no depende del centro de la deglución, en el caso de la fase faríngea, a pesar de que exista el estímulo y una vía aferente, digamos, sana, al haber una falla en el centro integrador, no se va a promover una respuesta motora y por lo tanto hay un riesgo de que el paciente no trague el alimento y en tal caso no haya un cierre de la epiglotis y por lo tanto haya una contaminación o un proceso de broncoaspiración que haga que entonces este proceso no sea seguro para el paciente y pueda tener un riesgo, por ejemplo, de asfixia. Entonces, a pesar de que desde el punto de vista esofágico es posible que se mantenga el proceso de la deglución, en el caso de esta falla en el centro de la deglución, no, no se puede llevar a cabo correctamente porque esta primera parte, o sea, este primer estímulo en la faringe, no es procesado correctamente y no hay una respuesta adecuada. Ahora, con respecto a la regulación de la actividad motora del esfínter esofágico inferior, vemos que en estos cuadros tenemos hormonas, neuromediadores y componentes alimenticios que influyen en la apertura y por lo tanto la relajación del esfínter, como la contracción y cierre del mismo. Entonces, muy importante saber que la apertura y el cierre va a estar regulado por fibras inhibitorias y excitatorias del nervio vago. Entonces, uno de los mediadores que sí o sí tienen que saber es la acetilcolina, que en este caso va a ser parte de de promover esta contracción tónica. En cambio, el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo forman parte de más bien esta vía inhibitoria que entonces puede permitir por una parte el ingreso de los alimentos y por otra parte de forma patológica, por ejemplo, si hay una incompetencia del esfínter, que haya riesgo de reflujo gastroesofágico. Entonces, bueno, les recomiendo que según su clase, recuerden o practiquen cuáles fueron los principales de toda esta lista, los principales elementos nombrados. Y con esto em, paramos la parte de motilidad general, oral, esofágica. Y lo siguiente que vamos a ver es la parte gástrica. A continuación vamos a hablar acerca de la organización funcional y motora del estómago, en donde desde el punto de vista anatómico vamos a tener una división que bien conocemos con respecto al cardias, al fundus o fondo, el cuerpo, antro y píloro, que luego se continúa con el duodeno. Sin embargo, en relación a la fisiología y desde el punto de vista funcional, vamos a tener dos grandes regiones motoras. La región proximal, que está dada por el fundus y el tercio superior del cuerpo, cuya función va a ser de depósito o reservorio, y de la propulsión del contenido hacia el antro, que forma parte de la región distal. Esta región distal entonces está constituida por los dos tercios inferiores del cuerpo, el antro y el píloro. Esta parte va a estar encargada de la mezcla del contenido alimenticio con las secreciones gástricas, la trituración del alimento sólido y va a encargarse de dirigir este contenido o esta mezcla hacia el duodeno para continuar con todo el proceso de digestión y absorción de nutrientes. Iniciando con el estómago proximal, esta primera imagen es de un periodo en donde no se está consumiendo alimento, es decir, el estómago estaría en reposo y vemos que en este caso hay una contracción tónica, es decir, el músculo liso tiene un tono basal en reposo que va a modificarse cuando ingrese el alimento.
Esto constituye una propiedad intrínseca de este órgano, en donde además podemos ver que sin presencia de alimentos, la capacidad que tiene el estómago es de medio litro. Ahora, en un periodo digestivo donde ingresa alimento hacia el estómago, ocurre una estimulación vagal gracias a la distensión que causa este ingreso del bolo alimenticio, lo cual genera una estimulación vagovagal, generando la estimulación o activación de las neuronas inhibidoras. Es decir, ya no hay un tono muscular, sino que se procede a la relajación de esta pared gracias al óxido nítrico y al péptido intestinal vasoactivo. Esto permite que el estómago se expanda acomodándose en función al ingreso, o sea, al volumen del alimento que ingresa. Y como se va relajando a medida que ingresa más alimento, va aumentando el volumen y capacidad de almacenamiento hasta cierto límite, que van a ser 1,5 litros. Entonces, como el estómago se está relajando y está ingresando el alimento, este va a poder almacenarse sin un aumento de la presión intragástrica gracias a estas neuronas inhibidoras. Continuando en este periodo digestivo, ya que el estómago, específicamente la parte proximal, tuvo su expansión y llegó a su capacidad máxima, va a aumentar la presión intragástrica generando una sensación de llenura y saciedad. En este punto es donde toma mayor importancia o relevancia la función reservoria o de almacenamiento, ya que durante este periodo en el que el alimento se mantiene acá, va a poder darse o continuarse la digestión, por ejemplo, de carbohidratos mediada por las enzimas presentes en la saliva. Lo siguiente es preguntarnos cuándo se inicia el paso del contenido de este estómago proximal hacia el estómago o la región distal. Todo esto ocurre cuando finaliza la ingesta de alimentos y por lo tanto cesa la estimulación. Cuando dejamos de comer, entonces van a inactivarse las neuronas inhibidoras y se retoma o se reactiva la contracción tónica, que, como habíamos comentado, es una propiedad intrínseca del estómago y se encuentra en reposo. Esto promueve a que siga aumentando la presión intragástrica y ahora estas paredes, al retornar a su volumen inicial, van a generar un gradiente de presión que empuja el contenido gástrico hacia el antro, en donde va a procesarse el alimento mediante ciertos movimientos que veremos para favorecer la mezcla del alimento con las secreciones y la trituración del mismo. A partir de esta función propulsiva, inicia o se facilita el vaciado gástrico. Algo muy importante es que en la actividad motora del estómago proximal no se generan potenciales de acción ni hay actividad peristáltica. Además, tenemos otra pregunta que es ¿qué efecto causan los fármacos que producen relajación gástrica? Para producir relajación gástrica, entonces el mecanismo de acción de estos fármacos tiene que estar relacionado con las neuronas inhibidoras, ya que esta relajación tiene que estar mediada por estas neuronas para pasar de ese tono o esa contracción basal a una distensión o relajación de las paredes a partir de la liberación de óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo, que van a permitir no solamente eliminar esta contracción o temporalmente, sino que también permiten la distensión y por lo tanto el aumento del volumen o capacidad de almacenamiento del estómago. Ahora, hablando de esta relajación, tenemos tres tipos: la receptiva, la adaptativa y la de retroalimentación. Esto en verdad se ve mejor en la siguiente lámina. La receptiva, la relajación receptiva, se refiere a la anticipación que ocurre durante la deglución.
Es decir, una vez empieza la ingestión de alimentos y todo el proceso de deglución, que sabemos que consta de varias fases, es que el estómago se prepara para el ingreso de este alimento. El otro tipo de relajación es la adaptativa. Este es el proceso mediante el cual el estómago se expande en respuesta directa al ingreso de alimento al estómago. Es decir, que como dijimos, se va a adaptar a medida que este va entrando al estómago hasta llegar a una capacidad máxima y luego va a poder almacenarse. Durante este almacenamiento temporal se mantiene el proceso de digestión enzimático, pero luego ocurre la relajación por retroalimentación, que esta va a estar activada desde el duodeno, el cual va a ser capaz de controlar el vaciado gástrico por primero la distensión intestinal, ya que está ingresando contenido alimentario desde el antro hacia el duodeno y por lo tanto hay una distensión intestinal como factores químicos que ya vamos a ver. Ahora, pasando al estómago distal, este esta región o esta zona realiza potentes contracciones musculares dependientes de potenciales de acción, a diferencia de la región proximal, que van a incrementar en intensidad a medida que se desplazan hacia el píloro. Entonces, como vemos, en reposo tenemos unas ondas lentas que, dependiendo del umbral de alcance, le van a generar contracciones débiles de mezcla, pero a medida que aumenta su frecuencia y amplitud, entonces vamos a poder generar potenciales propiamente que generen contracciones intensas que van a constituir las contracciones tipo, o sea, primaria y secundaria. Específicamente estas contracciones intensas en anillo, que las vemos acá, las primarias y las secundarias, son las que van a triturar el alimento sólido y, en segundo lugar, producir la mezcla del alimento con las secreciones. En este punto, que estamos en la parte distal, se van a inactivar las enzimas salivales que realmente inician el proceso y ahora pasan a predominar la digestión proteica. En cuanto a la bomba antral, esta será la acción motora del estómago distal que facilita el vaciado del contenido gástrico hacia el duodeno y va a iniciar con las contracciones en anillo. La contracción primaria lo que busca es llevar este contenido líquido, semilíquido y partículas sólidas muy pequeñas hacia el esfínter pilórico, que se va a encontrar parcialmente abierto o muy cerrado, pero no totalmente cerrado, por lo que cuando esta onda se dirija en sentido distal, este contenido va a poder ser impulsado y por lo tanto vaciado hacia el duodeno. Una vez realizada este vaciado parcial del contenido gástrico, el esfínter pilórico se va a cerrar totalmente y ahora va a haber un choque de este contenido sólido más grande contra el píloro y luego va a regresar hacia el cuerpo del estómago por un movimiento denominado retropulsión. Esto se repite de forma sucesiva o cíclica para fragmentar, exprimir mecánicamente y mezclar el alimento con las secreciones ácidas, para conseguir una papilla semilíquida o una pasta suave que va a ser el quimo. Entonces, a través de movimientos sucesivos de retropulsión es que obtenemos esta trituración, mezcla y digestión, que luego va a poder ser vaciada al intestino. Entonces, nuevamente se van a iniciar todas estas ondas de contracción para cuando se abra nuevamente el esfínter. Ahora, ¿qué efecto produce una masticación deficiente y qué ocurre con el alimento que no logra fragmentarse? En primer lugar, la masticación deficiente va a generar que este ciclo se repita varias veces. Va a llevarse a cabo varias veces
más de lo usual, ya que como las piezas sólidas son de gran tamaño, va a implicar que mientras más se repitan estos ciclos, va a tardar en darse el vaciado completo de este contenido gástrico hacia el duodeno. Y si un alimento no logra fragmentarse menor a los 2 milímetros, entonces va a continuar todo este proceso de retropulsión hasta lograr em, triturarlo. En cuanto al vaciamiento gástrico de líquidos y sólidos, acá tenemos un gráfico que nos va a ilustrar cómo es el vaciamiento gástrico del alimento, dependiendo si es líquido, semilíquido o sólido en el tiempo. Vemos que los líquidos se vacían rápidamente siguiendo un patrón exponencial y sin fase de retraso. Y esta dinámica se debe fundamentalmente a el gradiente de presión gastroduodenal, que va a ser impulsado por el estómago proximal. Aunque los líquidos pueden pasar directamente, el estómago tiene que ejercer una contracción tónica que aumente la presión intragástrica y que este gradiente entonces pueda empujar el contenido hacia el antro. Cuando el líquido es impulsado hacia el duodeno, cada vez que se da la onda de contracción antral, entonces es que él puede pasar hacia el intestino. La velocidad del vaciado del líquido va a depender además de la cantidad de líquido ingerido, ya que a un mayor volumen, mayor será la velocidad de vaciado. Ahora, aparte de todo esto, la osmolaridad también es importante, ya que los líquidos isotónicos se vacían más rápido que los líquidos que son hipotónicos o hipertónicos. En cambio, las partículas sólidas van a tener una fase de retención para que puedan ser triturados antes de pasar mediante la actividad motora hacia el estómago distal y luego a través de el esfínter pilórico al duodeno. Entonces, por eso es que no se vacían los líquidos de una vez. Dependen de una presión y del volumen el volumen de líquido que exista. Con respecto al control del vaciamiento gástrico, vamos a hablar acerca de cuáles son los estímulos que permiten el vaciado. En el estómago proximal, los estímulos van a ser el aumento del tono y el aumento de la presión intragástrica gracias a la presencia de alimentos, la distensión y los péptidos y aminoácidos. Los péptidos, aminoácidos y la distensión van a estimular por dos vías. En primer lugar, van a inducir la secreción de gastrina y por otra parte se activa la vía parasimpática a través de un reflejo vago-vagal, es decir, que la vía aferente como eferente va a ser el nervio vago, que va a generar reflejos mientéricos que por una parte relajan el esfínter pilórico para promover el vaciamiento gástrico y por otra parte activan la bomba antral que a partir de las distintas contracciones primaria y secundaria van a promover que este contenido pueda pasar hacia el duodeno. Además de esto, en condiciones normales, el vaciamiento dura aproximadamente unas 4 horas, en donde en las primeras 2 horas debe quedar menos del 60% del contenido alimentario y luego a las 4 horas debe quedar menos del 10%. En el caso de que haya una retención mayor de un mayor porcentaje del contenido, se habla de gastroparesia. ¿Qué tipo de alimento se utilizaría para evaluar la función de vaciado gástrico? Preferiblemente alimentos sólidos, ya que estos requieren que ocurra todos los procesos previamente mencionados de trituración mezcla y además si son fuentes proteicas, como estamos diciendo, los aminoácidos son parte de este estímulo fundamental para que ocurra el vaciado gástrico. Pasando ahora a la inhibición del vaciado gástrico, es precisamente este quimo que está llegando al intestino
el factor regulador que va a poder retrasar el vaciado gástrico por medio de la estimulación inmediata de dos reflejos aferentes. Por una parte, el reflejo enterogástrico y por otra parte, mecanismos hormonales. ¿Por qué? Porque el quimo tiene un carácter irritante debido a su carga osmótica, a su grado de acidez, el contenido proteico y el contenido de grasas, que necesitan retrasar el vaciado gástrico con la finalidad de darle tiempo al intestino de procesar, neutralizar y absorber eficientemente toda esta carga sin dañarse. Entonces, esto permite optimizar el aprovechamiento de nutrientes, minimizar las pérdidas y reducir el daño al mínimo. ¿Cómo se retrasa el vaciado gástrico? A partir de aumentar el tono del esfínter pilórico y retrasar o disminuir la motilidad de la bomba antral, recordando que esta es la que genera las contracciones que conducen el contenido gástrico hacia el duodeno. En este esquema vemos con un poco más de detalle justamente este control del vaciamiento gástrico para inhibir o retrasar el vaciado. Entonces, justamente es el quimo en el duodeno que debido a su cantidad y composición va a activar mecanismos hormonales mediante la secretina, el GIP y la colecistoquinina para inhibir las contracciones antropilóricas y para aumentar el tono del esfínter pilórico o cerrarlo y de esta manera retrasar el vaciado gástrico. Por otra parte, la vía del reflejo enterogástrico es el encargado de la relajación gástrica proximal y por su parte también disminuye el vaciado gástrico, ya que entonces está disminuyendo este tono que, como habíamos dicho, también impulsa el contenido hacia la parte distal del estómago. Por otra parte, la colecistoquinina actúa sobre la bomba antral, disminuyendo o inhibiendo estas contracciones primarias y secundarias que, como sabemos, dirigen los alimentos. Adicionalmente a esto ya explicado, hay otro reflejo que es el reflejo iliogástrico, en donde la distensión a nivel del ilion también forma parte del mecanismo que inhibe estas contracciones antropilóricas para retrasar el vaciado gástrico. ¿Por qué? La velocidad del vaciado gástrico se va a ajustar para que el intestino reciba únicamente la cantidad de quimo que puede procesar. Así que además de esto, el vaciado gástrico va a disminuir a medida que aumenta la acidez, a medida que aumenta la densidad calórica, la presencia de grasas y la osmolaridad que tiene este quimo. Ya por último vamos a tener los factores que determinan la velocidad de vaciamiento gástrico. Esto es muy importante, les recomiendo que lo lean y traten de razonar por qué. Aparte de esto, tenemos otra pregunta que dice, ¿qué recomendaría en relación con la velocidad del vaciado gástrico para un paciente con gastritis? Como acá indica, el pH del contenido gástrico también influye en la velocidad con la cual se vacía el estómago. Entonces, si a menor pH disminuye la velocidad de vaciado, esto quiere decir que la acidez que tiene el contenido gástrico de este paciente hace que haya un vaciado más lento, ¿ok? Entonces, esto va a contribuir que los síntomas que tenga el paciente, como una sensación urente en epigastrio, dolor, una sensación de pesadez, se mantenga. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la velocidad de vaciado gástrico y atenuar estos síntomas? Se pueden utilizar fármacos por distintos mecanismos que disminuyan este nivel de acidez por un pH bajo. Dependiendo del caso, pudieran utilizarse
simplemente fármacos para el alivio sintomático, como pueden ser el carbonato de calcio o el hidróxido de aluminio, que son, por ejemplo, estas pastillas masticables que comercialmente se denominan TUMS, por ejemplo, o por otra parte se pudiese utilizar, como les digo, dependiendo del paciente, inhibidor de la bomba de protones. Lo que sucede es que específicamente este segundo fármaco, en primer lugar, tiene un mecanismo de acción en el que su unión es irreversible, por lo tanto, o sea, el efecto dura de 24 a 48 horas y va a retomarse esta función de secreción de hidrogeniones y por lo tanto de este contenido ácido es a partir de que se sinteticen nuevas bombas de protones. Entonces realmente va a depender del paciente, pero si lo que se desea es aumentar la velocidad de vaciado, hay que controlar la, la gastritis en el sentido de la, la intensidad o el nivel de pH que maneje este paciente. Bueno, muchísimas gracias por su atención y ante cualquier duda estoy atenta. Muchísimo éxito.